Hola, hola a todos los Open Minders. Soy Carolina Alzate, directora creativa del Open Lab, y hoy tengo una invitada espectacular dentro del contexto gym creativo. Hoy tengo conmigo acá a Vanessa Benjumea. Ella es neuróloga, epileptóloga, mamá de Antonio y Martina y jardinera. Bienvenida, Vane. Gracias por esta súper invitación. Estoy súper contenta de estar acá con ustedes. Qué rico, Vane. Bueno, hoy invitamos a Vane porque Vane, pues desde todo el mundo de la neurología, tiene mucho conocimiento alrededor del cerebro, obviamente, y pues para nosotros siempre ha sido una curiosidad gigante saber mucho más allá de la creatividad a través del cerebro. Y queremos comenzar, Vane, contanos qué es la creatividad desde tu óptica. Eso es cómo poner a funcionar mi cerebro desde un montón de funciones cognitivas, es decir, prenderlo desde adelante hacia atrás para generar un contenido. Y el contenido que sea original, ese sería desde el punto de vista de neurología. Bueno, ¿y qué es lo que pasa dentro del cerebro? Si hacemos un zoom in en el cerebro, ¿qué pasa allá dentro de ese circuito y qué es lo mágico que pasa para generar creatividad? Claro, mi cielo, mira, eso es como que si yo tengo que leer algo, literalmente necesito mis ojos, mi retina, mi nervio óptico y mi corteza occipital. Pero en creatividad no es así. En creatividad necesitas todos los lóbulos funcionando. Entonces tu frontal está activo, tu temporal está activo, parietal, occipital, y realmente la profundidad de tu cerebro. Entonces eso es unir no solamente la corteza, que tanto nos hablan, que es la sustancia gris, sino también la sustancia blanca, y que todos prendan al tiempo. ¿Listo? Entonces si me preguntas qué está pasando, es que todo tu cerebro está activo. ¿Sí? O sea que cuando nosotros estamos en el proceso creativo, liberamos unos neurotransmisores, Sí. o que se libera allá adentro, que Sí. pasa toda esa magia para que se prenda todo el cerebro. Sí, casi que de entrada, por eso uno entiende por qué el ánimo está pegado a la motivación y la motivación está pegada a la creatividad. Estamos diciendo que acá hay un montón de neurotransmisores. Si les interesa noradrenalina, serotonina, dopamina, que se están liberando o que están cambiando en términos de cantidad para poder que el cerebro se prenda, que era lo que estábamos mencionando. ¿Sí? Entonces, efectivamente, por eso es que uno a veces se puede sentir quisiera más motivado si está alegre o si tiene rabia para generar creatividad, porque en ese momento esos neurotransmisores están distintos en términos de cantidad. ¿Sí? Muy bien. Pues yo siempre he dicho que la rabia es el movilizador de la innovación, Sin porque te duda. hace cambiar las cosas que afuera percibes como injustas. Sin duda. Pero no sabía que dentro de la parte del cerebro, pues activa también el proceso creativo. Sin duda. Sí. Si tú te pones a mirar felicidad y rabia, activa mucho más que, por ejemplo, estar deprimido. ¿Sí? Ojo que los estudios en creatividad son divergentes. Uno te puede mostrar una cosa y el otro te puede mostrar completamente lo contrario. Pero si uno empieza como a intentar ponderar la información, ese sería el resultado. Soy más creativo cuando soy súper contento o cuando tengo mucha rabia. Claro. ¿Cómo es el cerebro de una persona creativa? Eso es una maravilla de pregunta. Lastimosamente nosotros hemos perdido cerebros de personas mágicas. Tenemos el cerebro de Einstein y lo hemos estudiado. Pero ¿cuántos cerebros no hemos analizado en términos de lo más chiquito, de la histología? Nos los perdimos, ¿cierto? Y sobre todo porque muchos creativos eran de hace muchos años, entonces no teníamos elementos como resonancias funcionales, ¿cierto? Pero si me preguntas, te pudiera decir que depende del tipo de creatividad. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener mis neuronas en la parte, si fuera un escritor, y necesitar acceso a muchas palabras, porque claro, tengo que escribir textos buenísimos, y no solamente palabras del común, sino palabras un poco más estructuradas, pues tengo que tener mi memoria semántica súper tesa, y memoria semántica es acá adelante, frontal, temporal y parietal. Entonces, en esa localización, adivina qué voy a encontrar. Mayor número de neuronas, puedo encontrarlo. 2, que la corteza sea más gruesa. 3, que las neuronas tengan más ramificaciones y por lo tanto se conecten más fácil entre ellas. Y 4, que la conectividad sea mayor. Entonces, si yo le hago una resonancia funcional a un supercerebro creativo de un escritor, me va a encontrar con mayor conectividad que con versus el de un mundano normal que no escriba tanto. ¿Listo? Increíble. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que alimenta a nuestro cerebro para ser creativo o lo destruye también? Hablemos Sí, de esas dos cosas, ¿qué lo destruye y qué lo alimenta? Por supuesto. Entonces uno pudiera mencionar el estado de ánimo fluctuante, ¿cierto? Entonces qué bueno conservar un equilibrio. Bien. Quizás llevarlo a los extremos puede generar momentos de creatividad únicos, como ya mencionamos, pero si yo estoy en equilibrio, mi cerebro estaba tranquilo. 1. 2. Si duermo bien. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a una idea creativa al dormir? ¿Cierto?
cuando yo estoy en la transición a la somnolencia, cuando estoy en el sueño y me levanto como, esta es, ¿cierto? Entonces el sueño facilita la creatividad. Y lo otro son los momentos de relajación, que te los estaba mencionando ahorita. Esos momentos de relajación han permitido a grandes personas llegar a grandes cosas. Ejemplo, Darwin, manzana, cayó, pues la teoría pues, de la gravedad. 2. Einstein no estaba en la universidad, sino que salió y bueno, teoría de la relatividad. 3. Mendel, el de genética, estaba podando en ese momento, ¿cierto? Entonces en esos momentos, por eso es que la gente dice, qué bueno hacer un año sabático. Claro, mi cerebro está distinto en momentos de relajación y genera muchas más ideas, ¿sí? Y por supuesto está lo contrario. Drogas, por ejemplo, el uso de marihuana desde temprana edad puede alterar mi memoria, quizás no seré tan creativo en comparación con otros. O el uso de alcohol en exceso, también. Nosotros hemos hablado en otros momentos de ese alcoholismo permisivo o el alcoholismo social, pero también en exceso no es tan chévere para el cerebro. ¿Sí? Muy bien. Súper. De hecho, el licor es una conversación recurrente que tengo bajo esos hallazgos, pues porque ya he escuchado varios neurólogos hablar de cómo se daña el cerebro a través de no cuidarlo. Yo tengo otra pregunta y es que en el mundo de la creatividad nosotros siempre estamos como volviendo visibles cosas que son invisibles para los otros. Entonces yo tengo este espacio o tengo este negocio o tengo esta marca y la gente dice, pero ¿de dónde sacas todas esas ideas? Sí. Y yo a veces les digo, no, pues es que mi intuición me dice que es por ahí, pero ¿dónde está la intuición en el cerebro? Y si se lo explicamos a un cerebro altamente racional, ¿cómo podríamos explicar eso? Claro, Michelle. Entonces, digamos que ese sexto sentido, que es el que me dice, yo creo que este es el camino correcto, o yo creo que por aquí es la idea y por acá nos debemos meter, lo localizamos acá adelante, en el lóbulo frontal, específicamente en toda la mitad que se llama el cíngulo anterior. Ese cíngulo anterior, si yo hago una resonancia funcional en momentos de intuición alta o de sexto sentido, se me va a prender. ¿Listo? Efectivamente, hay otras áreas porque en el cerebro, digamos que minimizar la información del cerebro a una sola área, pues sería un error de nosotras, pero es una de las más implicadas al momento de hablar de sexto sentido, cíngulo anterior. ¿Sí? O sea, tiene una ubicación. Tiene una ubicación, se prende. ¿Vos te imaginas conectarle un ledcito para uno saber verde, rojo, amarillo, como pare, deténgase? ¡Qué belleza! Bueno, si hablamos de creatividad, nosotros desde el mundo de las habilidades, sobre todo cuando vemos el mundo con sistemas problemáticos a nivel sistemático global, es decir, tenemos unos problemas ampliamente en el mundo en este momento ampliamente en expansión y que la creatividad los podría solucionar en masa, pues desde ese mundo nosotros hablamos de que la creatividad es una mega habilidad. Pero si nosotros lo miramos desde el lado tuyo, ¿por qué la creatividad puede ser poderosa? La creatividad mueve montañas, sin duda, ¿cierto? Es capaz de generar conceptos preestablecidos, ¿cierto? En medio de sociedades que se han acostumbrado a una tradición, yo con creatividad y con perder ese control inhibitorio, que ya vamos a hablar de eso, o sea, todo el mundo me enseñó a hacer de esta manera. La creatividad me ayuda a estar por fuera de la caja, out of the box. Entonces, literalmente soy capaz de cambiar el mundo con creatividad, perdiendo ese estándar de tradición social, ¿sí? Y cuando yo he experimentado mucha felicidad haciendo creatividad, o sea, yo cada vez que creo algo nuevo y la llevo al mundo, yo experimento como un orgasmo, o sea, es como qué felicidad hacer esto, qué es lo que pasa ahí que me produce esa sensación de conectarme a la vida. Eso es circuito de recompensa. El circuito de recompensa se activa con muchas cosas, incluyendo con la creatividad. ¿Con qué otras? Por ejemplo, lo que le pasa a las personas que consumen drogas, lo que le pasa a los gamblers, a los que hacen ludopatía, ¿cierto? Los que se dedican al juego. Mi cerebro ya en algún momento probó el placer que me genera esa situación. Tu cerebro ya probó el placer que le genera la creatividad. Lo mismo pasa con ellos, con el alcohol, con las drogas. Entonces, cuando ya prueba eso, ya sabe que a partir de eso libera dopamina. ¡Pum! Entonces, se le activa ese circuito de recompensa que es muy amplio en la cabeza. Entonces, probablemente cuando tú generas una idea creativa que es tremenda, liberas un montón de dopamina y te sientes muy bien. ¿Sí? Es estallar tu cerebro en términos de felicidad. Y por eso decimos que la creatividad es saludable. Es saludable, sin duda. Estás liberando neurotransmisores y estás conectando tu cerebro todo el tiempo. Espectacular. Bueno, yo tengo otra pregunta por acá y es que tiene que ver, uno ve esas familias como el músico, el artista, la mamá que era curadora,
¿qué genéticamente trae la creatividad? Porque todo hay, o eso es casualidad que hay familias completas muy creativas. Nada, mi cielo, probablemente esa parte epigenética que es, si yo me crio en un ambiente de música, probablemente mi cerebro se va a dirigir a eso, puede ser, pero también hay genes implicados, y no solamente genes, sino cromosomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un gen en el que haga que mi familia tenga una tendencia a ser artista. Entonces, encuentro el bailarín, encuentro el que se dedica a artes visuales, encuentro el que es escritor. Efectivamente, por ejemplo, en el cromosoma 4, en el brazo largo, que así se llama el cromosoma 4, ahí hay una asociación. Ojo, que es lo interesante, que muchos de esos genes pues se dedican a otras cosas también. Entre esas, altruismo. Entonces yo puedo ver familias que sean artistas y que sean súper altruistas. O también familias de artistas que tengan mucha enfermedad psiquiátrica. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver un montón de asociaciones. Y la enfermedad psiquiátrica y la creatividad están cercanas. De la mano, ¿sí? Por eso es que a veces nos sentimos deprimidos. Sí, y mira, mi cielo, esto. ¿Cuántos escritores no vemos que tienen tremenda depresión y que son supremamente creativos? ¿De acuerdo? Y que aprovechan esos estados de profundidad anímica alterada para generar creación, ¿cierto? Entonces mira que todo va de la mano. Estamos hablando que el ánimo, la creación, la familia, el ambiente en el que estoy, todo se comunica, ¿cierto? Y pues yo he experimentado mucha creatividad a un punto de decir, yo creo que me estoy enloqueciendo. Y eso le pasa a muchos creativos. ¿Cómo uno logra distanciar una enfermedad mental y depresión con la parte de ansiedad y esa parte que es más oscura con la luz de la creatividad? O sea, ¿cuál es el puentecito en el que yo me puedo separar? Porque a veces están tan ligados que se siente casi que es lo mismo. Yo te entiendo, como momentos de manía, diríamos así, o de hipomanía, en los que yo soy supremamente creativo, hiperreligioso, ¿cierto? Me siento muy expansivo. Yo sé que eso a veces puede pasar y uno sencillamente, vean que en esos momentos son como estallidos, ¿cierto? Pero no es un estado como persistente, continuo. Esa es una de las cosas que me diferencian, ¿cierto? Yo no tengo mi estado de ánimo persistentemente alterado con tremendos picos persistentes, sino que en momentos de creatividad me siento muy bien, ¿sí? O en momentos de creatividad me bajo mucho, ¿sí? Yo siempre les digo, si hay alguna duda en términos de salud mental, uno consulta, punto. Uno no se queda en el hueco, o uno no se queda arriba todo el tiempo hyper, ¿cierto? Uno simplemente consulta y mira si es normal, ¿sí? Bueno, ¿cómo influye el ambiente en el proceso creativo? Sin duda. Eso es para todo. Todas las enfermedades se comportan así. Epigenética. ¿Por qué digo todas las enfermedades? Si yo soy hipertensa y me pongo a comer grasas y no hacer ejercicio y vida sedentaria, pues mi hipertensión se va a ir lejos. Y puede que no sea genética, ¿cierto? Lo mismo pasa con creatividad. Ojo con la que te voy a explicar. Si yo soy creativo y me dedico a la creatividad todos los días de mi vida, mi cerebro va a ser cada vez más creativo. Le facilito a él la generación de conexiones. Y si ya tiene muchas más conexiones, pues va a seguir conectando cada vez mejor. Por eso es que quizás uno al inicio de su carrera se siente como, bueno, sí, yo soy creativo, pero tampoco. Y ya después se va volviendo un monstruo en creatividad, porque el cerebro ya se adecuó, ya las conexiones se formaron más. ¿Esto? No, pues yo lo vivo, o sea, todo el tiempo, nunca, años antes no hacía tantas conexiones al mismo tiempo. De hecho, alguien me decía, pareces una máquina expendedora. Sí. Ya me sentía a analizar eso, yo, ¿por qué puedo producir tanto sobre algo? Pero es porque ya las conexiones están hechas hace muchos años. Y cada vez más. Y ya sé cómo alimentarlas también, o cómo frenar tanto proceso creativo. Entonces ahí influye la nutrición, influye mi patrón de sueño, el uso de tóxicos. Si yo sé cómo mimar a mi cerebro y aparte lo meto en un ambiente enriquecido de creatividad, mi cerebro va a volar. ¿Y cómo lo mimamos desde la alimentación? Desde la nutrición, mira, yo siento claramente que el término alimentación intuitiva es la definición. Uno sabe lo que es bien para su cerebro y lo que es mal. Desde siempre. Por ejemplo, uno se para frente a una hamburguesa y uno sabe, quizás no es tan chévere para mi cerebro. O papitas a la francesa, uno lo sabe. Otra cosa es que uno haga lo que no debe. Yo digo siempre, yo no pretendo santos en la consulta, sino personas normales, como hace su hamburguesa de vez en cuando. Pero si usted puede dedicar su vida a comer proteína, vegetal, el cerebro va mucho mejor. Hay un ejemplo, mi cielo, que es la dieta cetogénica. ¿Tú has escuchado eso? La dieta cetogénica, por ejemplo, en epilepsia funciona un montón. Desinflama el cerebro. Entonces hace que la epilepsia se mejore, que el ánimo mejore, que los tumores cerebrales mejoren.
Hay estudios inclusive en Alzheimer, ¿cierto? En enfermedades neurodegenerativas. Entonces, claramente la dieta influye y claramente la dieta cambia este segundo cerebro que tenemos acá. ¿Se has escuchado eso? El microbioma. Sí. El intestino es tu segundo cerebro. Entonces, si uno se alimenta bien, alimenta el microbioma y por ende alimenta el cerebro de arriba. Sí. O sea, todo lo que cae acá al microbioma inmediatamente llega de una al cerebro. Sin duda, mi cielo. Yo puedo ayudar a controlar una depresión a partir de eso. Puedo ayudar a controlar una migraña, una epilepsia, cambiando el microbioma. Sí. Increíble. Increíble. Hermoso. El cuerpo es espectacular. ¿Cómo, digamos que la gente dice, bueno, pero démosles unos consejos, yo cómo hago, si yo me acabo de ver todo este contenido, me llama la atención, yo cómo puedo hacer para mejorar en términos de rutinas, de alimentación, de algún tipo de tip que me ayude a mejorar mi expansión creativa? Sí, yo creo que es mantenerse en un ambiente creativo, 1, si esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. 2, dormir bien hasta donde sea posible, ¿cierto? Porque hay veces que no es posible y punto, ¿cierto? Pero si yo duermo, tengo una rutina de sueño agradable, muy bueno para el cerebro. La alimentación intuitiva, que ya la dijimos. 3, aparte de seguir rodeándose de un cerebro creativo, es estudiar. El estudiar aumenta las redes neuronales, ¿cierto? Porque acá no solo se trata de tener un coeficiente intelectual alto, porque eso no me basta, sino alimentar a eso que yo ya tengo para que surja mucho más, ¿de acuerdo? Y el intentar no usar tóxicos, sí, eso sería muy buena opción también. Bueno, pues aquí les presentamos a Vanessa. Vane va a estar con nosotros en el Gimnasio Creativo 2023, dándoles un espacio pues para alimentar la creatividad. Ahí en el Gimnasio Creativo está totalmente diseñado todos los cursos, todas las facilitaciones que vamos a tener de entrenamiento están diseñadas para nutrir las conexiones neuronales y alimentar habilidades para la innovación. Y yo creo que hoy nos quedamos con un mensaje muy bonito y es que todos podemos ser creativos. Sin duda. Simplemente decidirlo, o sea, no hay un día, ni tampoco una edad, ¿cierto? Sin duda no hay edad. Yo siempre siento en lo más profundo de mi corazón que yo puedo hacer lo que quiera hacer. ¡Ah, qué belleza! Uno siempre es lo que quiera hacer el día que lo decida. El día que lo decida. Si ese día son 70 años, o sea, siempre que usted esté vivo 100% y quiera, se puede. Sí, señor. Bueno, a todo el mundo bienvenido. Nos encantaría recibir gente de todas las edades. Gracias, Vane, por esta cápsula espectacular. Me voy a ir a alimentarme intuitivamente y que tengan todos un muy buen resto de día a la hora que estén, desde donde lo vean. Feliz día para todos. Placer. Chao. Un placer. Sé lo que nota.